eres mi Dios y tú harás. Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. ¿Cómo permitir que la Biblia te transforme? Imagínate que algún día te tomes en serio tu salud física. Compras un libro sobre ejercicios físicos y le dices a tu mejor amigo o amiga, esto va a cambiar mi vida, y le generas una expectativa tremenda. Sin embargo, después de 6 meses te vuelves a encontrar con tu amigo y realmente estás igual o peor físicamente. Sin embargo, le dices a tu amigo, ¿sabes? Este libro es lo más grandioso que yo he encontrado en mi vida. He subrayado partes de él, he memorizado algunos párrafos e inclusive hago estudios semanales acerca de partes pequeñas de este libro. Pero al final, el libro no ha cambiado tu vida, el libro no ha hecho absolutamente nada. ¿Sabes que a veces hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Quizás marcas tu Biblia, pero no permites que tu Biblia te marque a ti. Quizás memorizas textos bíblicos, pero se quedan solamente en eso. Quizás hasta vayas a un grupo de conexión cada semana y estudias la Biblia, pero no has dejado que la palabra haga una huella, una transformación y un cambio real en la historia de tu vida. El libro de Santiago nos insta no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica. Es más, Santiago llega a decir que si solamente la escuchamos, pero no genera ningún efecto en nuestra vida, eso es igual a un autoengaño. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Para poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene a través de la palabra, tenemos que responder a ella y permitir que la Biblia nos transforme, que los principios de Dios sean implementados en nuestra vida como acciones prácticas, diarias y constantes que generen un cambio y una transformación al interior de nuestra vida. Si no has estado practicando intencionalmente responder a lo que la palabra de Dios te dice, los consejos, las observaciones y las apreciaciones que la palabra de Dios te hace, puede ser difícil que realmente puedas mostrar unos resultados en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago yo para acercarme a la palabra de tal manera práctica que yo pueda pasar de ser un simple escucha a convertirme en un hacedor o un practicante de la palabra? Voy a darte algunas claves muy básicas y muy sencillas para que empieces a practicar y te des cuenta lo importante, pero a la vez lo sencillo que es poner en práctica la enseñanza bíblica. Se hace a través de preguntas que nosotros le haríamos al texto bíblico. Y voy a hablarte por lo menos de 3 preguntas fundamentales. Con estas 3 preguntas te puedes defender en lo que tiene que ver con la práctica o la praxis de lo que es el mensaje bíblico a tu vida. La primera pregunta es: ¿me muestra este pasaje bíblico algún pecado que necesito confesar o alguna actitud que necesito cambiar? La Biblia tiene ese poder de mostrarme actitudes y de demostrarme pecados que yo estoy cometiendo y me dice, esto lo tienes que dejar de hacer. Una manera práctica de aceptar o de responder a la palabra es cuando yo me hago esa pregunta, entiendo qué es y entonces empiezo a deshacerme de todas esas cosas que ya Dios me muestra a través de la palabra. Pero hay una segunda pregunta interesante como la primera y es, ¿me está dando Dios un mandato para obedecer o un ejemplo a seguir? Muy interesante esta pregunta, porque te está llevando directamente a la práctica. ¿Qué me está diciendo este texto? ¿Qué mandamiento hay aquí para obedecer? Y yo me dispongo a obedecerlo. ¿O qué ejemplo hay aquí para seguir? El ejemplo de Jesús, el ejemplo de alguno de sus discípulos, el ejemplo de alguno de los patriarcas. Alguien que tiene un ejemplo allí y que yo debo seguirlo de manera práctica. Ya dejo de ser tan solo un oidor para convertirme en un practicante de lo que la palabra dice. La tercera pregunta es tan importante como las 2 anteriores. ¿Hay alguna oración en este pasaje de las Escrituras que yo deba orar por mí mismo o que deba orar a favor de otras personas? Y es, ¿qué petición hay aquí en este texto a Dios para mí mismo o para otra persona? Y empiezo a interrelacionarme con Dios a través de la oración, pero fundamentado en el texto bíblico,
fundamentado en lo que acabo de leer, en lo que acabo de estudiar, en lo que acabo de escudriñar en la Escritura. Entonces, el desafío para nosotros es pasar de ser simples escuchas a convertir el estudio de la palabra en un desafío constante a la práctica, al hacer real la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Si comienzas a responderte estas preguntas, en la medida en que las vas respondiendo de manera práctica, pronto te darás cuenta que tu vida empieza a cambiar y tu vida empieza a ser transformada por el poder de la palabra. La transformación comienza cuando permites que la palabra de Dios te guíe y te moldee. Que no te pase lo de la historia del principio, que decías que ese libro iba a cambiar tu vida, pero finalmente no pasó nada. Porque si no traemos, si no aplicamos la enseñanza bíblica, no va a pasar absolutamente nada. Hay una traducción en la Biblia que se llama, o de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Qué bueno sería que esa Nueva Traducción Viviente fuera la vida de cada uno de nosotros. Hacer de mi vida la mejor traducción viviente de la palabra. No conformarme simplemente con leer, marcar la palabra, subrayarla y hasta hacer estudios semanales de ella. Todo eso está bien, pero debo también responder activamente a la palabra de Dios, permitiéndole que cambie mi vida. Mi vida se llenará de las bendiciones prometidas y me convertiré en un testimonio vivo de la verdad de las Escrituras. Permite que la Biblia te transforme y sea una traducción viviente de la palabra de Dios a través de tu práctica y a través de tu obediencia a Dios. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.